Con el querido Martín Tetaz y con Hola, el gran Willy, querido, Gustavo gracias por la Yáñez. invitación. Dos grandes batalladores, debo decir, también nosotros, pero aquí hubo dos grandes batalladores por el tema de las escuelas cerradas, y efectivamente fue un dato, ¿no? Sí, o sea, el tema era... pagó el costo el gobierno de haber cerrado los colegios, ¿no? El tema era batallar por el uso de la evidencia científica para tomar decisiones y usar datos, ¿no? Sí, Entonces, claro. vos ya tenías la evidencia científica internacional de todos los lugares que habían abierto, que demostraba que con los protocolos adecuados no había mayor riesgo que el que había fuera en el resto de la sociedad. Sí, y sí. eso el gobierno, el contraste fue muy brutal entre la provincia de Buenos Aires cerrando las escuelas y la ciudad de Buenos Aires incluso yendo a la justicia para poder abrirla, ¿no? Ahora vamos a seguir con el tema de educación, pero te tengo que... Martín, vos dijiste que si ganaban ustedes, el dólar se tranquilizaba. ¿Y qué pasó el lunes? Sí, claro. ¿Qué pasó el lunes? Perdón, en serio. Bueno, en serio. pero era solo En por serio. el lunes. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el martes? Lunes y ¿Qué pasó martes, lunes y pero martes. después, El dólar no sé, pero hubo una novedad, que vos por ahí, Willy, capaz que te había ido a Uruguay, no sé. Seguramente. Hubo una novedad. No se puede. No se puede, tenés razón. Cómo... Hubo una novedad, que el miércoles, jueves, no me acuerdo exactamente el día que fue, se mataron entre ellos y estaba al borde, tecleaba el presidente, no se sabía si no se iba a Cristina, hubo un factor de ruptura institucional notable, voló el gabinete por los aires, digamos, eso no lo podía prever nadie. Lo cierto es que el triunfo efectivamente nuestro había generado una expectativa muy buena. Sin duda, el día lunes en los mercados, yo el día martes. A lo que yo voy, vos sabés, es que acá de fondo hay un problema macroeconómico muy profundo. Claro, pero el mismo problema macroeconómico estaba el lunes y el martes también. Lo que te quiero decir es, la expectativa de que iba a haber un cambio, digamos, que el mercado no descontaba el viernes y que de golpe esa expectativa se abrió con el resultado de la elección y todo el mundo dijo, bueno, entonces Argentina está regalada, un dólar de 180, ni hablar ahora 190, está regalada, o sea, prácticamente Argentina. Seguís pensando lo mismo, de claro, alguna lo que manera. pasa es que está la incertidumbre política nueva que vos decís que no estaba en la semana anterior. Ahora vos sos parte de esa incertidumbre o certidumbre política. Está bien, nosotros vamos a darle certidumbre al Congreso. No le vamos a votar ninguna de las leyes que quieren ellos, vamos a ir a disputar la primera minoría en la Cámara y vamos a tratar de sacarle en esta elección la mayoría en el Senado. Todo eso son certidumbres. Ahora... ¿Y está de acuerdo esto que comentábamos recién, que hoy planteó Vidal y que algunos no coinciden, en ir por la presidencia de la Cámara de Diputados? Por supuesto, es lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados. Si tenemos mayoría o primera minoría en la Cámara, vamos a ir a disputar, es simple mayoría de sufragios, así que vamos a ir a disputar la presidencia, por supuesto. Es lo que tenemos. Si sos primera minoría, eso no significa que te dé el número. No, por ahí no da, lo disputaremos. Si no da el número, seguramente yo quiero creer que la gente de Milei y tantos otros que van a sumar diputados, elegir entre Sergio Massa y un candidato nuestro, nos van a acompañar. Pero bueno, eso también está por verse. Ojalá, yo tengo expectativa de que de construir algunos puentes también con esos espacios. Pero está claro que nadie puede prever, y ahora esto quedó más patente, nadie puede prever si este gabinete que acabamos de ver va a durar después del resultado de la elección, sobre todo si no es favorable, o si esto va a implosionar y volar por los aires. Con el bolonqui que hay, Martín, con Mansur o sin Mansur, ¿quién resuelve? ¿Cómo se llega a un acuerdo con el fondo, por ejemplo? Yo creo que el fondo tiene una ventana de oportunidad que está más interesado que Argentina en cerrar. Vos sabés que por razones técnicas, que lo voy a explicar muy rápidamente para la gente, hay algo en economía que se llama el riesgo moral. El fondo no puede darle un acuerdo muy bueno para Argentina porque los otros países que tienen acuerdo decir, entonces yo también quiero el plan de pagos ese en 10 años. Entonces, pero la ventana de la pandemia le da esa oportunidad al fondo de decir, no le estoy dando a Argentina, no me vengas a pedir el año que viene porque no va a estar esta oferta, porque Argentina es una promo por la circunstancia de la pandemia, se la estoy dando ahora a esta posibilidad. Entonces, esa oportunidad al fondo le conviene cerrar relativamente rápido y no sea cosa que en febrero o marzo pasó el invierno de Estados Unidos, pasó el riesgo de la pandemia o el riesgo más grande, la Fed empieza a relajar otra vez a cerrar la política monetaria para levantar el barrilete un poco de la política monetaria expansiva, y lo que empezás a ver es que el fondo dice, bueno, ya no están las condiciones excepcionales como para hacer un acuerdo. No, me parece que hay una ventana de oportunidad que tiene que aprovechar el gobierno y que es la que le va a ofrecer el fondo en los próximos meses. Quiero conectar un poco esto de la economía con la educación, ¿no? Es decir, el resultado electoral, digamos, si querés, digamos, la paliza que de alguna manera, bueno, tuvo el gobierno en la PASO. Habrá que ver qué pasa en la elección.
modifica el cuadro en el terreno educativo? Porque yo lo que vi es que el presidente Alberto Fernández recibió a los dirigentes sindicales de los gremios, creo que ayer u hoy, como si los tipos fueran Domingo Faustino Sarmiento, después de todo lo que pasó en la Argentina. Es decir, no veo que retroceda ese sector que ha sido, digamos, el que promovió el cierre de los colegios, el que sigue atentando contra la educación pública. ¿Cómo puede ser que la Universidad de Buenos Aires está cerrada, digamos? Sí, ahí no tienen que ver los gremios, ¿no? Ahí tiene que ver el mundo universitario. Yo te diría, los gremios lo que han dicho es que están dispuestos a esta cuestión de que los sábados vuelvan las clases en la provincia de Buenos Aires. O sea, yo tengo la sensación de que hubo alguna floja en el gobierno, que al Jimmy Persic lo están siguiendo, digamos, en esto de vamos a dar clases los sábados, vamos a volver, pero ha quedado una foto muy golpeada. O sea, vos tenés una ciudad de Buenos Aires que más o menos camina, Córdoba, Mendoza, y después tenés provincias que están muy golpeadas. O sea, que volver a un esquema de educación razonable, como tenía históricamente la Argentina, va a ser si muy vos complejo. si tuvieras que identificar, Gustavo, 3 elementos en los que hemos ido para atrás, producto, digamos, de 1 año y medio de los colegios cerrados, ¿no? Uno, yo diría la distancia entre los padres y los maestros. Me parece que esto ha terminado de romper esa relación por completo. En segundo lugar, las distancias entre chicos. O sea, me parece que los pibes que van a escuelas privadas y los pibes que van a escuelas estatales tienen una distancia enorme, digamos, ¿no? Y tercero, me parece que no van a dar los tiempos. O sea, hay que bajar la cantidad de materias, me parece que hay que apurar en lengua y matemática, dejar las otras para que después veamos, pero que hay que apurar por las materias que son fundamentales. O sea, que los pibes necesitan saber más lengua, saber más matemática y ordenarse en términos de la escuela. Yo creo que las escuelas tienen que construir una alianza con los padres. Eso de que, digamos, los padres y los maestros se alejaron, esa parte no la entiendo bien. Y básicamente no tuvieron... ¿Acaso estaban tan cerca, digamos? Y no tuvieron ningún contacto. Claro. O sea, por lo menos se peleaban, digamos, tenían alguna relación. Y la organización de los padres, perdón que Sí, me no, meta por la favor, gota adelante, redonda, no, por y supuesto. el fenómeno de padres organizados, todo este fenómeno de organización de la comunidad educativa y los otros profesores que no están agremiados, digamos, ¿no hay como actores nuevos también en el que no estaban? Sí, los profesores no agremiados menos. Los padres yo creo que son un actor. O sea, me parece que ahora no podés no sentarte a hablar con los padres. Claro. Ahora, ese movimiento está muy confundido también, ¿no? O sea, porque la verdad es que saben poco de la escuela, tienen poca relación con los profesores, tienen poca visión de a dónde va esto hacia adelante. Yo creo que tienen opiniones interesantes, que dicen algunas cosas interesantes, pero que están muy perdidos, ¿no? Acá tenemos un gran dirigente de Franja Morada y del movimiento universitario estudiantil. ¿Qué pasa? ¿Por qué la UBA está cerrada, Martín? Mirá, La Plata también está haciendo eso. No te puedo dar una respuesta porque supongo que es un problema con los protocolos y con las dificultades que tienen. Yo creo que, si bien, te voy a decir una a favor y una en contra, digamos, si bien en general, yo doy clases en la Universidad de La Plata, y por supuesto sigo dando clases por Zoom. Las universidades tienen una lógica distinta de las escuelas en términos de la posibilidad de armar burbujas, de aulas, de espacios áulicos Pero abiertos. vos has disfrutado la vida universitaria como nadie. Por supuesto, Imagínate, eso es vos un no desastre. vos no serías Martín ahí Tetaz está el si punto. hubieras... Por eso te dije, te voy a decir una y una. No íbamos por Zoom. Por eso dije, te voy a decir una y una. Una y una. Entonces hay hay algunas dificultades. Y es cierto también que es el ámbito, la universidad, de todos los niveles de gobierno, donde más daño, ahora acá Gustavo tal vez me corrige, pero donde más daño están sufriendo los estudiantes es en el nivel inicial, los chicos del jardín, Claro, después en la educación primaria, después en la secundaria. A medida que va subiendo en edad, el esquema de no presencialidad daña menos. Ahora, es cierto que no da más, digamos, la situación ya amerita que haya mecanismos, aunque sea para volver de manera parcial, porque también es cierto, me explicaban esto el otro día, gente de la universidad, que yo no lo sabía, que buena parte de la reforma que ya ocurría en el mundo y que ya ocurría en el sector privado de esquemas híbridos, claro, con alguna presencialidad y algún esquema virtual, acá se aceleró, no lo hubieran hecho si no hubiera sido por la pandemia, se aceleró por la pandemia. Entonces, en una de esas vamos hacia el año que viene a una nueva universidad con un modelo distinto, no volvemos exactamente al modelo 100% presencial, volvemos a algún modelo clases prácticas presenciales, Gustavo, teóricos por Zoom, alguna cosa así. ¿Cómo ves esto vos, Gustavo? Yo creo que es una caída terrible.
Me da la sensación que haber cortado así el circuito de clases es Porque fíjate que las universidades privadas creo que están dando clases. pocas. No, pocas muy y a pocas, distancia. muy pocas. No, porque no está habilitada la presencialidad. Claro. Bueno, no, depende. Yo creo que UADE tiene presencialidad, Universidad de San Andrés una parte tiene Muy presencialidad poquito. también. Muy poquito. Hasta donde yo sé, digamos. Muy poquito, los tienen que autorizar, lo tienen que presentar. Yo tengo la sensación de que vamos a salir de esto con un sistema muy diferenciado. Con escuelas que le han logrado dar contenidos a los pibes, escuelas que no le han dado nada, universidades que han logrado algún camino, otras que no han logrado ninguno. Composición, tema, Trota salió muy mal del gobierno, Beto, ¿no? Salió, Sí, obviamente. salió enojado, de algún, más que enojado, planteando que, Bueno, digamos... como todos los que se fueron, que se enteraron prácticamente por los diarios y bueno, en el caso de Trota ya venía mal con el presidente por diferentes desautorizaciones que tuvo. Él aceptó que de alguna manera los gremios docentes tuvieran una presencia realmente importante. Recordando la pelea con en Adriana alguna medida Puiggrós. se lo impusieron de alguna manera también, Bueno, ¿no? él también ¿Cómo, lo aceptó. quién es el nuevo? ¿Lo conoces? A Jaime Percy. Porque había sido el de políticas universitarias, además. Sí, fue secretario de Educación también. Es alguien que hay que verlo. A mí no me parece que sea un pedagogo formidable ni que enuncie un proyecto totalmente distinto, pero creo que tiene más convicción, o sea, que tiene más claro que hay que llevar a los pibes a la escuela, darles clase. Lo que pasa me parece que hay que revisar los diseños curriculares, hay que trabajar con los maestros, hay que ver qué vamos a dar. Decime, volviendo al tema del principio, Martín, o sea, Martín Guzmán, el otro Martín, no es Fernanda Vallejos, está No, claro. claramente no. No. Pero tampoco está generando, digamos, no Lo que pasa es logra que- recomponer lo que pasa confianza. es que fíjate ¿no? lo que- Ahí te pongo más en tu lugar de analista. Fíjate lo que vuelve a pasar, se repite una historia que ya había ocurrido con el presupuesto de este año, ¿no? Manda un presupuesto al Congreso donde vos mirás la partida de subsidios económicos y hay un ajuste importante, solamente crecen 5% los subsidios económicos, entonces vos decís, bueno, finalmente va a haber un ajuste de tarifas o va a haber una renegociación de contratos. se lo voltea El el domingo. oficialismo. Entonces- el domingo por radio. Se la Entonces, voltea, los claro. tres Claro, días. entonces, ¿qué va a hacer? ¿Esto otra vez va a ser una pantomima y la presidenta se lo va a bajar? ¿O finalmente ya lo tiene consensuado con la presidenta y esta vez sí? Entonces, digamos, me parece que quedó muy desautorizado él con lo que pasó este año y eso hace que el presupuesto dice una cosa y uno no sabe ¿Y si vos esto no se va a ves cumplir o no. vos no ves ya ahora en tu rol de diputado mirando lo que se viene el año que viene, ¿no ves un consenso político dentro de la Cámara de Diputados, independientemente de Cristina, la Cámpora, como para darle alguna racionalidad a la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández? No, porque en la Cámara, por supuesto, hay normas que nosotros podríamos sancionar que tienen que ver con los tres grandes problemas que tiene la Argentina, que son el problema monetario, el problema impositivo y el problema laboral, los tres grandes, la reforma de fondo que necesita la Argentina. Pero como dice De Pablo, una nueva, que es muy razonable eso, una norma buena ejecutada por gente que no es confiable es lo mismo que una norma mala. Pero Entonces, Martín, Willy se refería más a que la próxima Cámara de Diputados, que asuma el 10 de diciembre, va a tener protagonistas de primera línea, yo diría, en los principales espacios políticos, y hay quienes dicen que buscarían ese lugar para buscar encontrar algún tipo de consensos o de diálogo entre Massa, Ritondo, Santilli, Lo que pasa Vidal, Tetaz. Lo que pasa es que es muy difícil el dialogar. Si querés nos sentamos a tomar un café y hablamos de fútbol, perfecto. Pero Bueno, avanzar sobre ponerse diálogo hay mucho, ponerse de Martín. acuerdo en el diálogo político en Argentina y en materia económica es muy difícil si no hay un plan del otro lado. ¿Qué te dice el gobierno? El Pero plan digo, está. digo, Está el diálogo, presupuesto. pero diálogo hay muchísimo entre. Pero en estas situaciones no han Enrique ter- Nosiglia. Enrique Nosiglia fue uno de los que fue a la quinta presidencial de Olivos a evitar que el presidente renunciara. Mirá el nivel de diálogo que tienen dirigentes de la oposición, o Máximo Kirchner y Sergio Massa con Está bien, pero vamos a la eso- ejecución de la política económica, claro. que es la pregunta de Willy. Vamos a la ejecución de la política económica. No, él hablaba más del consenso en materia de gobernabilidad. Sí, puede ser. Hay que ver que es un problema. Hoy me parece que hoy
es un problema de la interna peronista. Ahora, si la pregunta es, quiero despejar una incógnita acá en la mesa, si la pregunta es si nosotros vamos a salir de rueda de auxilio de Alberto Fernández, la respuesta es no. Quiero ser muy claro en esto. Los problemas de la interna política del gobierno, que se los arregle el gobierno. Nosotros, esta idea de, pobre Alberto Fernández, no, y que el resto de la... Y que no el resto toda de la coalición piensa así. No, bueno... Digo, yo Martín, pienso así, yo pienso claramente así. Bueno, acepta que no toda la coalición piensa así. Alberto Fernández es cómplice de la situación, no es víctima. Por eso es un problema de la interna política de ellos. Hay sectores dentro de Juntos por el Cambio. Está bien, pero con poder político. Yo conozco a algún gobernador que quiere diálogo muy aislado, y después el resto es de los sectores políticos que hoy gestionan el espacio. ¿Hay diputados que van a entrar ahora que quieren diálogo? Yo creo que la mayoría de los Emilio Monzó, por ejemplo. Bueno, pero ¿cuál es el protagonismo que tiene? ¿Ganó la interna en la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó? Le fue bastante bien. Le fue bien, pero perdió. No gobierna la provincia de Buenos Aires, no tiene incidencia política. Por eso te digo, si vos me preguntás en la gente que hoy tiene peso político, yo no escucho ni a Patricia Bullrich, ni a Mauricio Macri, ni a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Cornejo, ni a Martín Lustó, digamos, ni a Lilita Carrió, los principales referentes de la coalición. No escucho que ninguno esté diciendo, pobre Alberto, vamos a abrazarlo. No, eso me parece que en todos esos nombres que te di, todos esos nombres que te di, el consenso, en todos esos nombres que te di, el consenso es, muchachos, la interna política de ustedes, resuélvanla entre ustedes, no nos metan a nosotros. ¿Y en qué quedó lo de Macri líder? ¿Qué fue lo que pasó? Macri es el líder, todo en las redes sociales. No, hubo un lío con los libertarios. Sí, yo hice no es momento, es un momento político en la Argentina en lo cual nosotros acabamos de saldar un debate interno en unas PASO. Esa es la mejor herramienta para saldar un debate interno. Esa PASO nos permitió ampliarnos, sumamos sectores liberales que no teníamos, hizo un radicalismo mucho más fuerte en la provincia de Buenos Aires, y esa PASO hizo que nosotros estemos todos juntos ahora hacia la elección de noviembre. Hubo un Twitter Space, un espacio de Twitter con algunos amigos libertarios, en la cual me quisieron hacer pisar un palito con un comentario. Yo dije 30 veces en el espacio, miren, no me quiero meter en la interna política. Yo dije, yo soy radical, entiendan que yo yo no soy del PRO, le hice la aclaración un par de veces, dije no me quiero meter en la interna política del PRO, y bueno, me sacaron de contexto de 30 segundos. ¿Por qué las personas que cuestionan la economía, digamos, de este gobierno tienen que votar Vidal Tetaz y no Javier Milei, digamos? Es decir, ¿cuál es el...? Por una simple razón. Primero, quiero aclarar porque... Lo conocemos a Javier. Sí, claro. Por supuesto, 300.000 veces. Sí, Vos sabés que además me consta que lo que nosotros lo llevamos juntos a Limón, ¿te acordás? Sí, cuando Javier, además es un amigo, ¿no? Tengo excelente relación. Me parece que lo que está en juego hoy tiene que ver con lo que discutíamos más temprano. Nosotros estamos hoy en condiciones de ser la primera minoría de la Cámara de Diputados. Esa primera minoría tiene un peso muy importante en la agenda de la Cámara, en cómo se sancionan las leyes, en cómo se forman las comisiones. El peso de las comisiones, las presidencias de las comisiones es muy importante. No es lo mismo. Para nosotros, el gran objetivo y la gran oportunidad que tenemos es construir un bloque de 120 legisladores. Cuando yo lo dije esto hace 2 meses, me decía, parecía que era un ridículo, era una utopía. Sí. Hoy es una realidad muy posible, un bloque de 120 legisladores que sea la primera minoría de la Cámara, y somos el único espacio político que puede frenar al kirchnerismo hoy. Y somos el único espacio político que puede gobernar a partir del 2023. Hoy estamos construyendo la mitad, vamos a votar a la mitad de los legisladores con los cuales vamos a construir la mayoría con la cual vamos a gobernar en 2023. Esto también hace mucho tiempo que no le pasa a un espacio opositor en la Argentina, la posibilidad de llegar en el 2023, como vamos a llegar probablemente, si todo sigue así, con mayoría en las cámaras. La estamos construyendo en esta elección. Es muy importante. De hecho, vos fíjate que se conocieron hoy se conocieron los resultados electorales. Voy a tener que ir un corte primero, pero para que tengo que ir un corte. Antes de eso, Gustavo, tema, digamos, el gobierno dice que quiere poner la educación